Juan y Mateo, de 17 y 15 años respectivamente, llevaban tan solo unos pocos meses de haberse enterado que tenía un padre que los amaba. Lastimosamente, para cuando ambos habían logrado encontrar a su padre, ya llevaban varios años creyendo que eran huérfanos. Pues su madre había fallecido cuando Mateo tenía 10 años y Juan 12. Los hermanitos quedaron desamparados, pues eran muy pobres y ahora que su madre había partido, habían quedado sin un adulto responsable que pudieran hacerse cargo de ellos. Sin embargo, para Juan, que era el hermano mayor, la falta de su madre no representaría el abandono de las necesidades de su hermanito menor. Fue entonces cuando con tan solo 12 años, Juan se puso a trabajar como reciclador de plásticos y cartones. Si bien lo que le pagaban con esto no era mucho, al menos le permitía conseguir algo de dinero para darle de comer a su pequeño hermano. Con el tiempo, fue cambiando de trabajo en trabajo, y a medida que iba creciendo, Juan había llegado ya a trabajar de reciclador, de mozo, vigilante, incluso de lavaplatos. Sin embargo, en ninguno de estos trabajos le pagaban de una manera justa, pues se aprovechaban de que fuera menor de edad y no se le permitía ganar un sueldo justo. Ambos hermanos tenían ya 15 y 17, cuando por azares de la vida, Dios y el destino se encargó de reunirlos con su padre. Los hermanos se enteraron de quién era su padre cuando leían un viejo diario de la madre de ambos, en el cual ella mencionaba el nombre de este hombre. Ambos no tardaron en buscar a quien su madre afirmaba ser el padre de ellos, y cuando lo hicieron, aquel hombre los recibió con los brazos abiertos. Él también los estaba buscando, pues no era un hombre millonario, pero sí alguien que había vivido de manera honrada toda su vida y como producto de haber vivido muchos años sin responsabilidades, pues él no se llegó a casar ni tuvo más hijos. El hombre habría logrado ahorrar una enorme cantidad de dinero, mismo que en sus años de juventud había empleado para la compra de un amplio terreno que había vuelto un local de negocios y que solía alquilarlo para cualquier empresario que lo solicitaría. De este modo se ganaba la vida. Sin embargo, para esta fecha, el hombre llamado Vicente acababa de ser desahuciado, tras ser notificado por los médicos que el cáncer que había estado por tanto tiempo intentando combatir, finalmente se había declarado como su más grande enemigo, pues había invadido otros órganos vitales, como los pulmones, tras hacer una metástasis. Los médicos le informaron a Vicente que ya no quedaba esperanzas para que él pudiera salvar su vida. Le ordenaron volver a casa y disfrutar del tiempo que le quedaba con sus seres amados como hijos o esposa. Pero Vicente sabía que no tenía hijos ni esposa que lo esperaban en casa. Lo que no se imaginaba es que estos dos adolescentes llegarían a su vida para darles los mejores últimos meses de existencia. Pese a que el tiempo con ellos fue muy breve, este amoroso padre logró recuperar los años perdidos, pues decidió invertir los ahorros que tenía en numerosas eventualidades como viajes dentro del país, fiestas de cumpleaños, entre tantas otras aventuras que llegó a vivir con sus hijos con el fin de gozar de un buen tiempo de vida y además recuperar los años perdidos. Juan y Mateo realmente se hicieron muy apegados a Vicente, pues el hombre, pese al corto tiempo, les dio a ambos la figura paterna que habían necesitado y deseado desde que eran pequeños. Finalmente, cuando el hombre murió, aquellos dos muchachitos fueron quienes más lloraron desconsoladamente la pérdida en el funeral de este. Todos los vecinos de Vicente les daban las condolencias a los dos muchachitos, pues habían sido testigos de lo mucho que había amado este padre a sus hijos, pero también del gran amor y devoción que sentían estos hijos por este increíble padre. Pues ya para cuando Vicente ni siquiera podía moverse de la cama, sus hijos fueron los que atendieron en todo momento,
negándose a aceptar que una enfermera hiciera el trabajo que ellos sentían que le correspondía, pues afirmaban que eran sus hijos y él su padre, y debían atenderlo y cuidarlo, tal como él lo habría hecho de haber gozado de la infancia de ellos. Unas semanas tras el funeral, la pequeña casa donde vivían los tres seguía siendo vacía y triste. Pese a la tristeza y el dolor que albergaba sus corazones, sus estómagos estaban vacíos al igual que la despensa. Juan supo que debía ponerse a trabajar, pues ya no tenía dinero del cual poder comer. Pero entonces ambos muchachos recordaron que su padre solía tener ingresos fijos de la renta de aquel local que le pertenecía cuando aún vivía. Supieron que ahora, al estar él fallecido, aquella herencia les pertenecía a ambos. Juan, como hermano mayor, decidió ir junto con el empresario al que su padre le había alquilado el local para en ese colocar su empresa, pues ellos sabían que de la cobranza de la renta ellos podían llevar comida a casa. Pero no contaba con que al llegar hasta la oficina del dueño de la empresa, el sujeto de manera reacia lo despreciaría con sus palabras diciéndole que él parecía ser solo un simple vagabundo, que hasta donde había conocido al dueño, él era un hombre sin hijos y que no estaba dispuesto a creerle nada hasta que le demostrara el título de propiedad, donde el padre afirma que esto sería de ellos. Juan, bastante preocupado, pues sabía que aquel título no lo tendrían ambos, llegó a casa para contarle a su hermano todo lo que había ocurrido. Su hermano se encontraba conversando con uno de los vecinos, que era unos años mayor, y ambos que acababan de terminar la carrera de Derecho. El joven abogado vecino de ambos les informó que, de no encontrar los documentos respectivos del terreno, aquel empresario podía llegar a quedarse con el local, y de todo el sacrificio que su padre había hecho por años para comprar aquel lugar. Los jóvenes decidieron buscar a toda prisa por toda la casa el título de propiedad. Sin embargo, nunca llegaron a encontrar nada. Algunos días después, decidieron que la mejor solución para la situación económica en la que se encontraban sería vender algunas cosas del interior de la casa en una venta de garage, para así al menos poder hacerse con un poco de dinero. Rápidamente los jóvenes se dispusieron a sacar varias cosas y ofertarlas en la puerta de su vivienda. Les fue bastante doloroso para ambos tener que poner a la venta las cosas de su padre para poder sobrevivir. Pero ninguno se imaginaba que de no haber sido por esto, nunca habrían encontrado una extraña costura que era evidente se había hecho de manera manual en uno de los costados del colchón y que había sido usado por su padre hasta su último día de su vida. Y fue Mateo quien, al percatarse de una extraña costura, decidió abrirla, y lo que encontró en su interior, pese a que no fueron riquezas, fueron los documentos de aquel lugar que su padre les había dejado, el local de renta. La razón por la cual Vicente no les había entregado aquellos documentos estando aún vivo era porque en los últimos meses este hombre, como producto de la invasión del cáncer en todo su sistema, había empezado a desvariar, perdiendo la memoria y teniendo múltiples lagunas. Siempre le había hablado a sus hijos de que aquel lugar se había logrado comprar y construir con muchos años de esfuerzo, y esta sería la herencia para que les dejaría a ambos, y para que pudieran vivir tranquilos, educarse y crecer como personas correctas y buenos profesionales. Sin embargo, nunca les había dicho el paradero de estos documentos porque ni siquiera él mismo lo recordaba. Y cuando ya casi estaba a punto de cumplirse el plazo que el empresario les había dado para corroborar que eran efectivamente ellos, los hijos de Vicente, los hermanos se encontraban muy desesperados, pues, además de las carencias económicas que tenían y el hambre que ésta les ocasionaba a ambos, sabían que corrían un gran peligro de perder lo que era el fruto del trabajo de su padre. Y fue por esto que la noche anterior a la gran venta de garage que iban a realizar ambos,
Mateo se arrodilló frente a la foto de su padre y rezándole a él, este pidió que le suplicara a Dios que iluminara sus ojos para que pudiera él hallar los documentos respectivos del lugar. Sorprendentemente fue así como pasó, pues Dios oyó sus palabras y fue Mateo quien encontró aquellos papeles. Los hermanos lograron reclamar de manera justa el lugar que a ellos les pertenecía y el dinero que aquel empresario hostil se había negado a querer pagarles. Con los años, los hermanos vivieron a base de las ganancias que obtenían de las rentas, y finalmente fue por su padre que con los años ambos pudieron llegar a convertirse en grandes personas exitosas. Amigo, si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like. Yo soy tu amigo Yulho.